Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. El Parlamento Europeo condenó las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes, exigiendo sanciones contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. La resolución no vinculante presentada por los grupos popular de centro-derecha, conservadores y reformistas de derecha radical y Renovar Europa Liberal salió adelante con 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Se opusieron los socialistas, verdes y comunistas. La Eurocámara aseguró que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo de diálogo político, la situación de ausencia de democracia y de libertades en Cuba no ha mejorado en absoluto, sino que por el contrario ha empeorado. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos, que se retiren los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar a Cuba. Por último, el Parlamento Europeo condenó el apoyo del gobierno cubano a la guerra de Rusia contra Ucrania y reprochó al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que sus advertencias a los países aliados de Moscú sean mera retórica, sin consecuencias prácticas. De otra parte, las organizaciones PEN International, Conexión de Artistas en Riesgo y Cubalex recopilaron el testimonio de decenas de artistas cubanos sobre la censura y el acoso a los intelectuales abiertamente críticos del régimen cubano y las consecuencias del exilio forzado. Julie Trubol, directora de Conexión de Artistas en Riesgo, habló con Martín Noticias sobre el reporte titulado Método Cuba, testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzado, 11 de julio de 2023. Hace 2 años después de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, es que la situación de los artistas forzados al exilio muestra el drástico deterioro de la libertad artística en la isla. Entonces, este informe, a través de los perfiles de 17 artistas exiliados, muestra la represión contra los artistas independientes y detalla las formas de represión empleadas por el Estado cubano para silenciar y obligar a los artistas disidentes a salir del país. En otra información, la plataforma Cubadata publicó los resultados de una encuesta hecha en 2022 sobre seguridad alimentaria y legitimidad política en Cuba, que se enfoca en cómo perciben los cubanos la capacidad del gobierno para garantizar la calidad de vida de la población, así como su eficacia en la toma de decisiones, pasando por la confiabilidad en la policía y las políticas sobre transparencia de la información y libertad de manifestación. Salvi Pascual, programador y codirector de Cubadata en Miami, habló así a Martín Noticias sobre esta encuesta. La gente siente que el gobierno es menos legítimo y que tiene menor capacidad de resolver los intereses del pueblo. Yo creo que eso es una herramienta excelente para el activismo, porque le permite empujar realmente las causas que al pueblo le interesa, que el pueblo o el gobierno tiene la capacidad de ocuparse. La gente en Cuba, hablando de que se salta horarios de comida porque no tiene suficientes alimentos, o que reduce porciones, o que tiene que darle sus porciones a otros en la casa. Pero primero tenemos data para contestar y mostrar verídicamente qué se está ocurriendo en la isla, no solamente a los organismos internacionales, sino también al régimen. De otra parte, opositores y activistas permanecían vigilados por la policía con dificultades en la comunicación antes, durante y después del segundo aniversario de las protestas del 11J. Algunas de estas voces le contaron a Martín Noticias la situación más reciente. Hablan los opositores Berta Soler, Eralidis Frometa y Eduardo Pache. Tenemos aquí en La Habana el caso de Pilar Capote y Yolanda Santana Ayala, que ellas tienen vigilancia del día 8 y bueno, precisamente esta mañana había una patrulla con mujeres y agentes de la seguridad del Estado esperando por si ya salía. Llevan el operativo desde el sábado más o menos, pero toda La Habana se ha mantenido militarizada, lo que es la carretera que va a la Plaza de la Revolución, ¿no? Que a mí me queda muy cerca de aquí. Desde el domingo hasta ayer era horrible el despliegue militar que había y el asedio contra las personas, llamando, pidiéndole que no hay identidad. Están escuchando Noticias de Cuba. El toletero cubano Yandy Díaz de los Tampa Bay Rays habló con Martín Noticias de su participación en el Juego de las Estrellas en Seattle, la emoción de recibir a su primer hijo y un mensaje especial a la gente de Cuba que lo sigue a través de Martín Noticias. Gracias a Dios este año me han pasado cosas maravillosas, pero principalmente el nacimiento me dijo que uno como pelotero y más cubano, el sueño uno siempre es representar a Cuba principalmente y a uno mismo también, porque estos Juegos de Estrellas, eso para uno lo marca toda una vida y bueno, gracias a Dios y a mi esfuerzo estoy aquí. Aparte de las dificultades que hay en Cuba, sabe que nos sigan apoyando y a los aquí que están aquí que nos sigan apoyando también.
Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.